Buenas tardes. Me quedo sentado por el micrófono, no me quedo sentado por otra cosa. Odio estar sentado. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí este día tan terrible de Junio de Bilbao. Cerramos con esta charla el curso 24-25 de charlas del ciclo de Enigmas y más, que organiza el Círculo Escéptico y que hacemos aquí gracias a la librería Joker, que es colaboradora en este espacio Joker, que tan bien funciona y que tan bien situado está. Como ya saben ustedes, pueden seguir las novedades que tenemos tanto en la renovada web. Tenemos una nueva web en la que anunciamos todo, que se llama, cuya dirección es circuloescéptico.org, o si quieren recibirlas por mail, nos pasan el correo electrónico y recibirán 1 o 2 mensajes a lo sumo al mes. Empezaremos el curso en septiembre, en el último fin de semana, me parece que es el 28 o por ahí. Empezaremos, ya está programada la charla de septiembre, la charla de octubre. Pero hoy cerramos con un compañero, ha sido amigo y ha sido compañero durante muchos años en el periódico El Correo, Julio Arrieta Ibarrés. Es periodista, es licenciado en Historia, diplomado en Arqueología y bibliófilo. Si quieren, luego le pueden preguntar por los bisontes de Santimamiño, por ejemplo. Bueno, comenzó a escribir El Correo en 2002 y desde entonces ha pasado, como suele pasar en El Correo, por un montón de secciones. Por Ciudadanos, que era la antigua local, por Vivir, Sociedad y Cultura, por Territorios, el suplemento cultural que sale todos los sábados, por GPS, por Economía y por Opinión. Supongo que si leen El Correo le habrán visto sus reportajes dominicales, por ejemplo, sobre historia de Bilbao, una página en la que cuenta historias curiosas de Bilbao, entre otras cosas. Ahora es redactor de la sección de Cultura y Sociedad y escribe esas historias en el canal Tiempo de Historias, normalmente. Aficionado a la alquimia, fíjense si es raro, una vez elaboró, eso me lo cuenta él, esto es una broma. una agua de rosas ideal para planchar sábanas. Es decir, si ustedes tienen que planchar sábanas, le piden la receta y tienen el agua de rosas. Me quedó muy bien, seguí una receta alquímica antigua y me quedó, eso sí, la casa olió a rosas durante semanas. Bueno, y ya sin más, les dejo con Julio. Luego, una vez que acabe, tendremos el coloquio habitual, que nos va a hablar de ¿pero quién fue Funcanelli? Yo de Funcanelli solo sé que escribe una cosa que se llama El misterio de las catedrales, que no he sido capaz de leer. Hay mucha gente. Julio, dale para atrás. Dale para atrás, estás en la segunda. Ah, bueno, sí es verdad. A ver. Bueno, Luis Alfonso ha huido, pero en realidad se puede decir que casi nos conocimos gracias a Funcanelli. Yo entré en contacto con Luis Alfonso cuando él ya trabajaba, llevaba tiempo trabajando en El Correo, yo no, y entonces era arqueólogo. Estaba en un congreso de arqueología sobre arte rupestre en La Coruña, y bueno, hubo una serie de circunstancias, un amigo común me habló de él, y cuando regresé, pues quedé con él para comer con él y con algún otro amigo que anda por aquí, con Luis Miguel, que no sé, está fumando, no, estás ahí. Y entonces me acuerdo que íbamos para comer en el restaurante a Improsit, y entonces me engatusaron para que me apuntara a la asociación escéptica en la que estaban entonces, ARP. Yo dije que sí, a condición de que fueran capaces de explicarme quién era Fulcanelli. Yo no sé cuál darán de esta anécdota. No os acordáis, ¿no? Vale. Luis ni se molestó, pero Luismi, que sigue estando ahí al fondo, tampoco se acordará, pero sí que en la siguiente quedada volvió con unos apuntes que sacó no sé muy bien de dónde, porque creo que todavía no existía la Wikipedia. Creo que lo sacó de la web de Atlantis, que era una asociación esotérica francesa que desapareció, la asociación, no, la web, que tenía algunos datos bastante curiosos y que, bueno, daba unas pistas y daba una serie de personajes a los que mencionaré hoy. Bueno, es simplemente una anécdota, nos conocemos un poco gracias a Fulcanelli. Hoy vamos a hablar, cuando os metéis un poco en lo que se llama ahora el mundo del misterio, ese concepto vago, que es muy popular en algunos entornos, no sé si conocéis un programa que se llama Cuarto Milenio, hablan de estas cosas, hablan de un montón de temas que a veces no son misterios reales, a veces ni siquiera son, no existen. Del que vamos a hablar hoy es un misterio real, sí que es un enigma, una incógnita,
que tiene una solución. O sea, que es un misterio genuino, un misterio pequeñito, porque tampoco es que sea una cosa así cósmica ni gigantesca, pero es un misterio y bueno, merece la pena explicarlo porque, como comentaré más adelante, da un poco las claves de cómo funciona el mundo del misterio. El misterio Fulcanelli te sirve para explicar cómo funciona todo este mundillo y cómo se retroalimenta constantemente. Fulcanelli, como ha comentado Luis Alfonso, es el seudónimo de un alquimista contemporáneo. Puede que a algunos sorprenda que hay alquimistas contemporáneos, gente que practica la alquimia cuando ya existe la química, que escribió 2 libros. Se supone que hubo un tercero, pero bueno, no vamos a meternos por ahí. El más popular de los cuales es este, El misterio de las catedrales. Seguramente habréis oído hablar de él. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien que esté por aquí lo ha leído o lo ha ojeado alguna vez? Sí, Luismi, claro. Sin embargo, está muy presente en la cultura popular. José Luis Corral tiene una novela dedicada a él, Javier Sierra lo cita muy a menudo en sus novelas y en sus artículos, hay una película de Darío Argento basada en esta película, una película de terror, se le han dedicado canciones, y es el autor de una noción que se ha vuelto muy popular, yo la he oído incluso a guías en Free Tours aquí en Bilbao explicando la catedral de Bilbao, la noción de que las catedrales tienen mensajes ocultos en su decoración. Eso está impregnado, es un dato que ha formado la cultura pop. Os voy a enseñar una cosa. Esto que vais a oír ahora, si soy capaz de ponerlo en marcha, es un tema musical de Frank Zappa, el músico. No sé si lo conocéis, es un guitarrista de rock bastante extravagante. A ver. Voy a subir un poco el volumen. Es una instrumental de 2 minutos, divagante, con un solo de guitarra espectacular. ¿Se oye? Muy poquito. Está a tope. Ya. Bueno, es simplemente Frank Zappa divagando con su guitarra. Si entráis en su canal de YouTube y buscáis este tema, que se titula ¿Quién era Fulcanelli?, que es el título de mi ponencia, lo he sacado directamente de aquí, y empezáis a mirar los comentarios, descubriréis algo muy llamativo. A diferencia de otros comentarios de vídeos musicales, la gente no se pone a hablar de quién está tocando la batería o qué otros músicos brillantes están acompañando a Frank Zappa en esta actuación, que es una actuación en directo. Ya en el segundo comentario ya aparece este mensaje. Voy a parar esto un momentito. Si me lo ven. Aparece este mensaje que, como el cursor no funciona bien, no sé si voy a ser capaz de recuperar. Vale. Un momentito. Esto es el segundo comentario de un tema musical, ¿eh? Un señor dice, Fulcanelli fue un alquimista, o sea, empieza a responder al título de la canción, no empieza a comentar la canción, dice, Fulcanelli fue un alquimista, probablemente no es su nombre verdadero, tal vez fue un grupo de alquimistas. A principios de 1900 supuestamente convirtió el plomo en oro. Escribió sobre las catedrales como libros de texto en piedra para la alquimia. Supuestamente vivió mucho tiempo, como el conde de Saint Germain. Nuestro gobierno, se refiere al gobierno de Estados Unidos, gastó una gran cantidad de dinero después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de identificar a este personaje, porque supuestamente tenía conocimiento de la fabricación de bombas nucleares y pasó la información de que los alquimistas tuvieron conocimiento de ellos durante siglos. ¿Qué pasa aquí? Entra el protector de pantalla, no sé. Vaya. Bien, es un comentario, un tema musical en el que un señor en 4 líneas resume todo el mito de Fulcanelli, que es un alquimista desconocido que podía fabricar oro a partir del plomo, conocía el secreto de transmutación metálica, de algún modo alcanzó la inmortalidad y desapareció porque lo seguía la CIA, porque tenía conocimientos poderosísimos y peligrosos y era una persona un personaje que debía estar fuera de circulación. Están todos los elementos del mito de Fulcanelli en el comentario a un vídeo musical. Bien, ¿cómo se ha llegado a esto? A esta noción, a esta idea de que anda pululando por el mundo un señor inmortal que tiene la facultad de convertir el plomo en oro y probablemente secretos para fabricar bombas atómicas con un hornillo de cocina. Bueno, pues es básicamente un timo. Es así de sencillo, es la construcción de un engaño con sucesivas capas. Porque el misterio real, que es la identidad del anónimo que hay detrás de este seudónimo Fulcanelli, se resuelve. O sea, esta conferencia podría acabar en 5 minutos y irnos a tomar unos vinos. Porque saco de aquí, que tengo por aquí, la copia del registro del depósito legal del libro de la Biblioteca Nacional Francesa, y ahí están todos los datos. ¿Quién es el señor que firmaba con Fulcanelli? ¿Quién es el señor que escribía los prólogos?
todos los datos de adicción. Es tan sencillo como eso. Si queréis algo spoiler y digo el nombre ya, porque bueno, tampoco... Pero bueno, lo dejaremos para un poco más adelante. Entonces, os voy a contar cómo se construyó este mito y luego ya nos pararemos un poco en cómo, a pesar de que la solución es tan palmaria como hacer esa consulta en el depósito legal, tú entras en internet, buscas Fulcanelli, la Wikipedia, buscas en fuentes más o menos solventes y sigue habiendo nubes y elucubraciones. Os voy a poner un ejemplo reciente. Acaba de editarse un libro, una historia de la alquimia, es un libro de divulgación, a ver si lo encuentro, que ha escrito una doctora en química, lo ha publicado la editorial Almuzara y se titula Esto no estaba en mi libro de la historia de la alquimia. Y en realidad reproduce el mito. Lo más probable es que bajo ese seudónimo se encuentre un grupo de alquimistas contemporáneos. Se dice que el último lugar donde Cancelier fue visto, donde Fulcanelli fue visto fue en Andalucía. Habla de la inmortalidad, probablemente era capaz de transmutar el oro. Una doctora en química nos está diciendo en un libro publicado en 2025 que Fulcanelli sigue siendo un misterio. A pesar de que, ya digo, basta 25 minutos en internet para comprobar que no lo es. Bien, vamos a seguir ahora un orden cronológico para ver cómo se construye este cuento, porque básicamente es eso, un cuento. Sí que quiero, antes, porque si no se me olvida al final, casi todos los datos que voy a comentar los he recogido de dos fuentes que me parecen extraordinarias. Una es el blog y la revista digital de un historiador que se llama José Rodríguez Guerrero, que es un historiador de la alquimia, un historiador científico de la alquimia, no es un autor esoterista ni mucho menos. Dirige una revista digital que se llama Azogue, la podéis consultar en azogue.com y es algo extraordinario. Él tiene un artículo de 74 páginas, es un artículo bien denso que se llama Algo sobre Fulcanelli, donde está todos los datos uno detrás de otro, pam, 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 para explicaros quién era este señor. Y luego hay un blog francés que se llama Archer Julien Champagne, luego si queréis os digo, yo pronuncio muy mal el francés, luego si queréis os digo dónde está la dirección de web, escrito por otro seudónimo que se llama Archer y un fulcanelista, porque en Francia hay fulcanelistas, autores especializados en darle vueltas y vueltas y vueltas a la historia de Fulcanelli, que se llama... Ay, ahora me sale el nombre, pero luego lo comento. Este blog tiene más de 300 artículos, está muy bien documentado y es una mina. Casi todas las fotos que vais a ver hoy están sacadas de ese blog. Bien, vamos a empezar ahora ya con la historia cronológica de este libro. Aunque Fulcanelli tiene dos libros, este y Las moradas filosofales, que se publicó después, me centraré en este porque este es el que ha tenido más impacto popular. Cuando os encontréis con Fulcanelli, la gente os va a hablar del misterio de las catedrales. No os va a hablar de Las moradas filosofales, que es el segundo libro, que es bastante más denso y más gordo que este. Y si este lo lee poca gente, aquel yo creo que la gente que lo compra ni lo llega. Luego veremos por qué. Fulcanelli aparece en un entorno muy curioso. Entre las dos guerras mundiales, en Francia hay un resurgimiento de las ciencias ocultas y del esoterismo muy potente. Lo del resurgimiento es muy curioso, porque siempre hay un resurgimiento. En realidad no, siempre han estado ahí. Las ciencias ocultas y el esoterismo siempre han estado en la cultura desde que se inventaron. Vamos, no es que de repente desaparezcan con la ilustración y luego vuelvan. No, han estado ahí siempre. Es como una cultura en segundo plano que siempre ha estado ahí. En ese boom que hay entre guerras en los años 20, sí que cobra potencia el renacimiento de la alquimia. Gente que se pone a practicar la alquimia, a construir su laboratorio en casa e intentar descifrar los textos alquímicos clásicos, que ahora veréis que no es tan fácil, para reproducir las recetas con el fin de obtener la piedra filosofal. ¿Alguien está familiarizado aquí un poco con la alquimia o sabe un poco de...? Bueno, os resumo un poco. El objetivo de la alquimia es... Sí, bueno, el objetivo de la alquimia es fabricar un agente que se llama la piedra filosofal, o sonará por Harry Potter, que tiene la facultad de que cuando se mezcla con un metal vil a cierta temperatura, en un crisol generalmente suele ser plomo a unos 600 grados, lo transforma mágicamente en oro. Punto. O sea, con un crisol de herrero puedes generar una reacción nuclear, algo que necesitas el CERN para hacer, pero bueno. Entonces, ese trabajo sigue una serie de elaboraciones muy, muy complejas, que son un lío y un follón en el que hay que tener en cuenta la astrología, la alineación de los astros, la propia pureza espiritual, porque el operador tiene que estar en un estado espiritual superior, no tiene que exponerse el preparado a la luz del sol, sino indirecta con él. Es un lío tremendo, con el objeto de fabricar este elemento y luego lo que ellos llaman el oro potable, que es el elixir de la vida, una panacea, la panacea universal, algo que te tomas y te cura de tus males y si no la inmortalidad, pues te causa una longevidad. O sea,
sea, te haces prácticamente inmortal. Por llamativo que parezca, la mayor parte de los practicantes de esta pseudociencia, ¿no? O práctica iniciática, no sé cómo denominar, eran químicos e ingenieros químicos. A mí me sorprende mucho, yo soy de letras y mi formación científica es muy básica, entonces hay algo que a mí se me escapa porque no acabo de entender cómo una persona que tiene una cierta noción de cómo está compuesta la materia y se comporta la materia, luego es capaz de trabajar en su laboratorio con principios totalmente diferentes, con los 4 elementos, la idea de que cansando la materia puedes eliminar sus impurezas espirituales. A mí es un choque que me llama mucha atención, pero el caso es que buena parte de la gente de la que voy a mencionar hoy eran químicos o ingenieros químicos. De hecho, surge una sociedad alquímica francesa a principios del siglo XX y la funda un señor que era químico. Bueno, en este ambiente, esta gente se movía en unos círculos relacionados más que con yo lo llamaría, suele decirse sociedades secretas, pero son clubes sociales dedicados al esoterismo, relacionados a veces a grupos iniciáticos como hermandades rosacrucianas, martinistas, gente que se reunía en torno a alguien adinerado, aficionado a estas cosas, discutía sobre ello y frecuentaba las mismas librerías. Toda la gente que está implicada en este asunto se conoce entre sí. Entonces, en este ambiente hay una librería que se llama la Librería de lo Maravilloso, que llevaba un señor que se llama Pierre Dujos, que era un librero aficionado a la alquimia, que como alquimista usaba también un seudónimo, Magofón, y este señor editó un tratado de alquimia que se llama el Mutus Liber, el libro mudo. Es un tratado de alquimia que, como su nombre indica, no tiene texto. Es una serie de imágenes alegóricas en las que están las instrucciones para elaborar la piedra filosofal. Mira, te podría haber traído un ejemplar, pero bueno, es un libro muy curioso. Pero por supuesto no se entiende nada. O sea, son figuras totalmente alegóricas, con unos simbolismos rarísimos, y si alguien piensa que es un recetario que se puede seguir al pie de la letra, lo tiene complicado. En este ambiente, en el que hay varias revistas que se dedican a publicar este tipo de literatura, en la que hay gente que se reúne, comparte libros, hay tasadores profesionales de libros esotéricos dedicados a la alquimia, editores que publican libros como este, el diálogo de María y Aros. María es la del baño María, el procedimiento del baño María, cuando cantamos algo del baño María, es obra de una alquimista, de una señora alquimista alejandrina del siglo IV. O Ireneo Filaleteo, que era un alquimista inglés, probablemente relacionado de algún modo con Newton. Newton se dedicó mucho a... Newton tenía una biblioteca alquímica increíble y se dedicó a leer este tipo de literatura. Lo que tiene este tipo de textos es que no son fáciles de leer. Son muy atractivos, pero no son fáciles de leer. O sea, se supone que aquí está el secreto para elaborar la piedra filosofal y tú dices, joder, pues me lo compro, saco mi caja del quimicefa que me regalaron los Reyes Magos en su día y empiezo a mezclar el azufre con... Pero no funciona así. Os voy a leer un par de textos para que os hagáis una idea, si no habéis leído nunca un tratado antiguo de alquimia, ¿a qué suena? El oro es pues el único y verdadero principio a partir del cual puede producirse oro. Dices, vaya, o sea, de oro voy a sacar oro, mal negocio. Sin embargo, nuestro oro, que es necesario para nuestra obra, es de 2 clases. Uno fijo, llevado a la madurez, es el latón rojo, cuyo corazón o centro es un fuego puro. Por ello, su cuerpo se defiende en el fuego en el que recibe su purificación, sin ceder nada a la violencia de aquel o sin sufrir por ello. Este oro, en nuestra obra, hace el papel de macho. Se le une nuestro oro blanco, más crudo, que es nuestro segundo oro más crudo, en cierto modo como simiente femenina, con el que se une en el que deposita su esperma. Y así... Se supone que el alquimista lo que tenía que hacer era estudiar estos libros, intentar descifrarlos, y cuando ya tenía una idea de a qué se estaban refiriendo, coger los materiales, irse a su laboratorio y empezar a trabajar en ellos. La alquimia tradicional, tampoco quiero meterme mucho en esto, pero bueno, para que os hagáis una idea, la alquimia antigua, la que se practicaba en la Edad Media, pero sobre todo la alquimia, siempre la identificamos mucho con la Edad Media, pero se desarrolla sobre todo en los siglos XVI y XVII, requería una de las elaboraciones que duraban muchísimo tiempo, meses y meses de trabajo. Además es un trabajo muy monótono. Cuando logras descifrar un poco de qué va todo este rollo, consiste en coger un trozo de pirita, que son los materiales que se utilizan como materia prima, machacarlo en un mortero que tiene que ser de ágata, mezclarlo con un disolvente, que creo que era ácido sulfúrico, no recuerdo, y machacarlo, esperar a que coagule, como dicen ellos, volver a machacarlo, pero esperar a que la luna y los astros estén alineados en el momento adecuado para que eso ocurra. No tienen que darle el sol en ningún momento, calentarlo, esperar a que se enfríe, vuelta a empezar, y así durante unos 4 meses. A los 4 meses ocurre algo
portentoso que indica que ya puedes pasar a la siguiente fase de la obra, que es vuelta a empezar, bla, bla. Se supone que el cosmos se manifiesta en tu crisol, de algún modo ves algo ahí portentoso y a mí no me ha pasado, entonces no sé exactamente cómo es. Eso se le llama la vía rápida, digo, la vía lenta. Luego hay otra que es la vía rápida, que es la que esta gente, los alquimistas contemporáneos utilizaban, que dura unos 4 días. Esto de ese proceso reduce unos 4 días. Bien, toda esta gente publicaba revistas y libros dándole vueltas y vueltas a todo esto, y de repente aparece en 1926 este libro. Este libro, que ahora se vende como, pues eso, como, oh, si lees esto entenderás qué significa la decoración de las catedrales de algún modo, llama mucho la atención al lector poco avisado, como Luismi, cuando lo abre pensando que se va a encontrar pues con una explicación, ¿no? Pues mira, tú vas a una catedral y los arcos significan esto y esto, porque en realidad esto es lo mismo que esto. Esto es un manual para elaborar la piedra. Tú abres por aquí y sí, claro, se comenta la decoración de la catedral y todo esto, pero con lo que te encuentras es que llegado un momento, a lo largo de tu trabajo, te encontrarás con la negrura, pero esta negrura que aguarda al artista, que éste espera con ansiedad y cuya aparición viene a colmar sus anhelos y la llena de gozo, no se manifiesta únicamente en el curso de la cocción. El pájaro negro aparece en diversas ocasiones y esa frecuencia permite a los autores sembrar confusión en el orden de las operaciones. Es un libro de instrucciones muy confuso, como los demás, pero el encanto que tiene es que te transmite la idea, esto es en 1926, que en 1926, con toda la industrialización a fuego, con el canal de Suez construido, con aviones, con dirigibles y tal, había gente haciendo esto, lo mismo. Y transmite la idea de que, oh, pues parece que este señor sabe de lo que está hablando. Es un alquimista de verdad. ¿Cómo surgió este libro? Lo publicó una editorial, ahora sí que voy a recuperar esto, os voy a enseñar el original porque esta es la versión barata. Os encontraréis, si vais a cualquier librería, se reedita constantemente. En España se lleva reeditando constantemente desde 1967. Hay miles de ediciones. Desgraciadamente las que vais a encontrar no son como esta, que es la original. Fijaos, esta es la portadilla del Misterio de las Catedrales original. El Misterio de las Catedrales, la interpretación esotérica de los símbolos herméticos de la gran obra. El prefacio es de Eugenio Cancelier. FCH son iniciales hermano de los caballeros de Heliópolis, que era una pequeña sociedad secreta. Y debajo pone obra ilustrada con 36 planchas por Julien Champagne. Este nombre es importante. París, Janesseni, que es el editor. La edición original fue de 300 ejemplares, que no se vendieron. O sea, durante décadas seguía habiendo ejemplares sin vender. ¿Por qué? Primero, porque era un libro muy caro. Jan Schmidt era un autor especializado en lo que hoy se llama una editorial de lujo. Esto salió a la venta por unos 200 francos. O sea, se hicieron 300 ejemplares, de los cuales se hicieron 20 en un papel de gran lujo, papel japonés, 30 en otro papel también estupendo y el resto en el otro papel, pero bueno, todos eran... Es un libro gran formato, muy bien editado, con las ilustraciones de este señor, Julien Champagne. Si habéis estado en Notre Dame, seguramente habéis visto esta estatua alguna vez. Se supone que es el alquimista. Nos detendremos en esta. Bien, Jan Schmidt sabía quién era Fulcanelli, ¿no? El libro no llegó ahí y publica esto. Él en su editorial recibió la visita de un personaje misterioso que no se identificó, que le dijo que tenía un proyecto de un libro, le contó todo lo que quería contar sobre los secretos de la gran obra a través de las catedrales góticas, con unas ilustraciones fabulosas, y dijo, pues sí, adelante, vamos a sacarlo, hay mercado para esto, un mercado reducido pero que funciona, los gastos son cuantiosos, pero si vendemos pues hacemos caja, o sea que funcionará, adelante. Ya cuando se llegó a un acuerdo de que se iba a sacar el libro, este señor misterioso que no se identificó regresó con su discípulo y ya se identificaron, obviamente. El discípulo es el que escribe los prólogos. Digo los prólogos porque si os compráis ahora una edición de Misterios Catedrales descubriréis que hay 3, por las 3 ediciones que ha tenido el libro, aunque en las más recientes se han eliminado. Y luego lo que también descubriréis es que lo que se han eliminado son las ilustraciones. Las ilustraciones de Jean-Julien Champagne, que son muy buenas, porque era un muy buen pintor, han sido eliminados y han sido sustituidos por
fotografías que en algunos casos pues no hacen justicia. No es una casualidad esa eliminación. Bien, el libro se editó con una tirada de 300 ejemplares, pasó sin pena ni gloria, estamos hablando de 1926 cuando se publica. Siguió habiendo ejemplares a la venta durante años, recibió en el mundo académico un libro que proponía que una catedral gótica era como un libro mudo de piedra en el que estaba la receta para elaborar la gran obra alquímica, era una fantasía desbordante, que no tenía mucho sentido, y en el propio mundo esotérico pues tampoco hubo alguna reseña de Paul Lecour en una revista que se llama Esculap, que dijo, ah, qué bien, qué interesante, es una propuesta muy bonita, muy atrevida, muy poética y tal, pero bueno, se quedó ahí. Pasaron unos años y salió la segunda obra de Fulcanelli, en 1930, que se llama Las Moradas Filosofales, y ocurrió más o menos lo mismo. En aquel se tiraron 500 ejemplares, pero tampoco se quedó en un perfil muy bajo. Hubo una segunda edición ya en los años 50, el dibujante había muerto ya, el dibujante murió, Jean-Jules Champagne murió en 1932 de una gangrena, él era una persona que tenía una vida muy mala, consumía muchísima absenta, probablemente algunas otras sustancias también, no era una persona de vida ordenada, se infectó una pierna y bueno, murió de una infección, de una tosis que se infectó, una muerte bastante terrible. Entonces quedó al mando del libro, como único responsable del libro, el prologuista. En las siguientes ediciones se añadieron otros prólogos, y si en el primer prólogo Cancellier, que es el prologuista, decía: es tarea ingrata e incómoda para un discípulo la presentación de una obra escrita por su propio maestro, por ello no me propongo analizar aquí el misterio de las catedrales ni subrayar su belleza formal y su profunda enseñanza. A este respecto confieso muy humildemente mi incapacidad. Este señor se presenta como un aprendiz de un alquimista, que es el que revela aquí sus secretos, y yo solo me limito a llevar el manuscrito y a escribir el prólogo. Y luego habla también muy bien del dibujante. Dar calurosamente las gracias al artista a quien mi maestro confió la ilustración de su obra. En los siguientes prólogos, la actitud de Cancellier, el prologuista, va cambiando. Ya deja de ser el simple aprendiz, que bueno, yo iba con él y no, tampoco entendía muy bien. Ya de repente era, Fulcanelli me dio unas notas y les di forma yo, las acabé escribiendo yo, y el libro, pues más o menos tal como está redactado, es mío. Champagne, sí, un gran pintor, pero bueno, vamos a retirar las fotos porque, digo, las imágenes, los dibujos, porque al final va a ser mejor que haya fotografía. La segunda edición tampoco tuvo mucho éxito y entonces ocurrió algo. En 1960 se publicó un libro que seguro que habéis oído hablar de él, El retorno de los brujos. Esto suena, ¿no? De Louis Pauwels y Jacques Verdier. Este libro, que es el boom del mundo del misterio que hemos heredado nosotros, el que hemos vivido nosotros viendo a Jiménez del Oso en la tele y a toda esta gente, el libro, no sé si lo habéis leído, es un ventilador de cosas. Ahí están de todo, desde los alienígenas ancestrales, los ovnis, las civilizaciones desaparecidas, y también hay un capítulo dedicado a la alquimia. Y de hecho, Jacques Verdier, que era ingeniero químico, cuenta cómo entrevistó en los años 30 a un alquimista que le previno sobre los peligros de la energía nuclear. O sea, se reunió en un café con un alquimista y este señor le dijo, en aquella época Jacques Verdier trabajaba en un laboratorio de física nuclear con André El Bronner, que es un poco el padre de la física nuclear francesa, y bueno, pues quedó con un alquimista y el alquimista le dijo, estoy un poco al corriente de los experimentos que están haciendo ustedes y yo desde mis conocimientos de alquimista les prevengo porque están a punto de jugar con cosas muy peligrosas, esto es una cosa muy delicada, jugar con la materia de esta forma, se puede liberar mucha energía dependiendo de ciertas manipulaciones. ¿Y usted cómo lo sabe si es alquimista? Porque los alquimistas, viene a decir el señor hemos heredado unos conocimientos que vienen... ¿Cómo debería decir? Le ruego que me conceda la posibilidad de que hubo una civilización muy antigua y muy avanzada y que algunos conocimientos han sobrevivido a través de la alquimia. Jacques Verdier dijo que esa persona con la que había hablado era Fulcanelli, que entonces ya debía tener, pues, debía ser muy, no centenario, pero ya muy anciano de ser él. Luego se ha sabido quién era otro señor, pero bueno, eso hizo que de repente un bestseller pusiera sobre la mesa este libro. Mucha gente pues dijo, voy a acercarme a una librería a ver si lo tienen. ¿Qué pasa? Que existían las ediciones todavía anteriores. El segundo editor, cada una de estas ediciones fueron tiradas por editores diferentes. El primero fue Jan Schemidt, este de aquí. Otro fue Omnium Literaire, que era una editorial menos
menos lujosa, pero dedicada también al esoterismo, que es a la que le pilló la oleada del retorno de los brujos. Ellos habían tirado, creo que 1000 ejemplares, y de repente se volatilizaron, hicieron una nueva tirada y tuvieron un conflicto con el prologuista, con el Jean Cancelier. El dibujante había muerto en 1932, porque se hizo sin su permiso. Y diréis, bueno, ¿y qué le importará al prologuista que se haga una edición de un libro que ha prologado? Pues importa porque mágicamente el prologuista se había hecho con los derechos de autor. Y el procedimiento para hacerse con los derechos de autor fue muy poco alquímico, pero bueno. A estas alturas ya podemos decir que Fulcanelli era el dibujante, Jean-Julien Champagne. Os voy a hablar un poco de él. Esto lo voy a comentar luego si tengo un momento. No. Julio, te Sí. puedes desplazar con cursores si prefieres. Bueno. Si prefieres no usar el... Mira, esta es la firma de Fulcanelli, por si queréis. Esto es un retrato de Fulcanelli que hizo René Schwaller de Lubitz, que era un señor que también era químico, ingeniero químico, y que tenía un laboratorio de medicina homeopática, que le pasaba una pensión vitalicia al dibujante del Misterio de las Catedrales, a Jean-Julien Champagne. Y dices, joder, ¿por qué un laboratorio le va a pasar pasta a un tío que dibujaba? Pues porque Jean-Julien Champagne, en contra de lo que Cancelier, el prologuista, fue contando a lo largo de los años, era alquimista. Si leéis los diferentes prólogos y los prólogos que Cancelier escribió en sus otras obras o artículos, entrevistas que fue dando, Cancelier vivió mucho, murió en 1982, hay entrevistas hechas en la tele que están en YouTube, o hay entrevistas de radio. Cada vez que hablaba de cómo se gestó este libro, iba rebajando el papel de su compañero hasta dejarlo en prácticamente nada. Al final era un amigo que tenía Fulcanelli por ahí, o que pintaba para él de vez en cuando, estaba por ahí, y luego tampoco era muy buena persona, que hacía unas cosas muy raras, pero era alquimista, no tenía conocimientos. No, sí que los tenía. Sí que los tenía, porque de hecho, este es un autorretrato de Jean-Julien Champagne, y este es él en su otro trabajo. Jean-Julien Champagne, aparte de pintor y alquimista, era ingeniero autodidacta. Trabajaba para la familia Lesseps, la del Canal de Suez. Le contrataron los hijos de Lesseps para construir y para diseñar y construir. Esto es la parte trasera. Este es el del bigote de la derecha, es Jean-Julien Champagne, para construir este vehículo, que es un trineo coche impulsado a hélice, que llegó a funcionar. Este es un cuadro de Champagne. Los Lesseps, los hermanos Lesseps, también le pasaron un sueldo vitalicio a Jean-Julien Champagne. Jean-Julien Champagne tenía dos fuentes de ingresos. Era un pintor que por un lado recibía dinero de un laboratorio homeopático y por otro del laboratorio privado de la familia Lesseps. La primera vez que aparece escrito el seudónimo de Fulcanelli es en una carta privada de la mujer de Bartoldi, el escultor de la Estatua de la Libertad, que era amiga de los Lesseps, en la que le contaba a un familiar de los Lesseps que los hermanos Lesseps se estaban gastando el dinero en cosas esotéricas, en tonterías básicamente, con un tal Jean-Julien Champagne Fulcanelli. Eso es una carta privada. En ese entorno, el nombre que se identificaba con Fulcanelli, antes de que se publicara el libro, estoy hablando de los años 10, el libro se publicó en 1926, era Jean-Julien Champagne. Jean-Julien Champagne era discípulo, como pintor, del autor de este cuadro que seguro que habéis, de Jean-Paul Guilleron, el de Policeverso. Era un buen pintor, de hecho aparece, ¿cómo se llama? Hay un diccionario enciclopédico descomunal que reúne a todos los artistas franceses del siglo XX, aparece Champagne consignado, pero yo no he conseguido ver obra suya, no he conseguido encontrar clientes o museos donde esté expuesta. Sé que expuso, por lo menos en varias exposiciones colectivas, y que debía tener clientela, porque hay cuadros suyos repartidos por ahí. Pero desde luego no era su fuente de ingresos. Este es él en el laboratorio de alquimia que le construyeron los Lesseps. Ahí está, a la derecha. Esta foto es muy mala, pero es importante porque tiene una dedicatoria en la que él, Jean-Julien Champagne,
le dedica la foto como discípulo a su maestro Pierre Dujos. Entonces aquí ya empieza a aparecer una línea iniciática, una línea de iniciación. Pierre Dujos es el magofón este que os he mencionado antes, el editor del Mutus Liber, tenía sus propias ideas sobre las catedrales góticas y la alquimia, se las transmitió de algún modo o en las reuniones que tenía se las transmitió a Champagne. Champagne escribió sus propias notas, se conservan en la biblioteca familiar. Leeréis por ahí que a lo mejor en realidad cogió cosas que había escrito Schwaller de Lubitz y las mezcló con este, y probablemente Cancellier también aportó. No, ahora hay documentación suficiente para saber que Champagne desde muy joven, porque su primer laboratorio de alquimia se lo construyó su madre cuando era un adolescente, se dedicaba a esto. Compraba tratados antiguos de alquimia y los anotaba, y las anotaciones las firmaba con Fulcanelli. Eso es interesante porque son escritos para consumo propio, o sea, no trata de engañar a nadie, ni voy a hacerme pasar por alguien que no sé, porque esto es para mí, firmo como Fulcanelli. Luego también leeréis por ahí que en realidad Fulcanelli era Schwaller de Lubitz, del laboratorio homeopático que os he comentado antes, pero aquí, creo que hemos visto antes, ¿dónde está? En el ejemplar del Misterio de las Catedrales de Schwaller de Lubitz, dedicado por Fulcanelli, dice: a mi gran amigo y discípulo, Schwaller de Lubitz, en testimonio de fraternal y profunda afecto, Fulcanelli. O sea, si tú se supone que te estás haciendo pasar por un señor, no le dedicas a ese señor su libro con su seudónimo. Schwaller es un discípulo de Fulcanelli. Entonces la línea es: el maestro inicial es Pierre Dujos, luego está Jean-Duret Champagne, que es el pintor, está Cancellier, que es el prologuista, que cuando conoce a Champagne es un adolescente, tiene unos 17 años, y cuando se publica libros es muy joven, y escribe cosas como confieso muy humildemente mi incapacidad. Es un señor que todavía está aprendiendo, y tiene también sus propios discípulos, como Schwaller de Lubitz. Bien, con el boom entonces diréis, pues ya está, todo el mundo sabía que Fulcanelli era Jean-Duret Champagne, el libro se hizo popular en 1962, y perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el misterio? El misterio está en que, a sabiendas de que esto es así, empieza a construirse el cuento. Y por eso ahí voy a lo que os decía antes. Así es como funciona el mundo del misterio. Si el dato te jode la historia, apartamos el dato y tiramos con la historia adelante. Y esto es lo que pasó. ¿Quién tiró con la historia para adelante? Cancellier, el discípulo y prologuista del libro. Claro, él de repente se las ha apañado para quedarse con los derechos de autor de los libros porque la familia no se ha interesado por ello. Uno de los hermanos, cuando empieza a ver que hay movimiento en la extensión de la segunda edición, intenta recuperarlos, pero no lo consigue. Hace un par de consultas legales o no le dieron respuesta a tal. Pues dijo, pues mira, aquí paz y después gloria. El caso es que los derechos los ostentaba Cancellier, y cuando ya salió la tercera edición en Jean-Jacques Pavert, que es la que se traduce ahora, esta es la adaptación de esa edición, que veréis en cualquier librería, y ya es una adaptación millonaria. El que hace caja es solo el señor Cancellier. Champagne murió sin hijos, sin herederos, y el negocio se quedó en casa de Cancellier, que luego siguió publicando sus propios tratados de alquimia y ejerciendo de alquimista y creando toda una escuela. Tengo aquí una lista de discípulos que es alucinante. Una lista de discípulos que si lo repasas dices, anda, si todos han escrito sus propios libros sobre el misterio de Fulcanelli, sobre quién será inmortal, dónde estará. Uno llega a decir que es Nicolas Flamel, que es un alquimista del siglo XIV, inmortal. Son los propios discípulos de Cancellier los encargados de alimentar el cuento que ha creado su maestro. El cuento no es fácil de resumir porque ahora que en internet es muy fácil pillar contradicciones cuando alguien te dice algo, en los años 60, 70 y 80 pues no lo era. Entonces en cada entrevista o en cada prólogo, artículo o libro, Cancellier empezó a añadir detalles cada vez más fantasiosos sobre la identidad de Fulcanelli, siempre dejando de lado al pintor, a Jean-Duret Champagne, y sin comprobar mucho lo que decía. Si entráis en cualquier página dedicada a esto, cualquier página del ámbito esotérico, veréis que los datos no casan. Cancellier empezó a decir que en realidad Fulcanelli había nacido en 1839, Champagne había nacido en 1877.
Entonces, que había nacido en 1839, que había combatido la guerra franco-prusiana a las órdenes de Viollet-le-Duc, el restaurador de la Catedral de Notre Dame. Aquí todos se cruzan con todos. Que luego había estado viviendo en Brasil, en Argentina, que era un Rosacruz que probablemente había alcanzado inmortalidad, pero que había muerto, pero que en realidad no, que en realidad estaba casado, que vivía en Sevilla. Acabo contando que en 1952, 53, 56 o 54, porque dio varias fechas, se presentó un día delante de su casa, en el norte de Francia, un chofer en un coche elegantísimo, diciéndole que su maestro le reclamaba, Fulcanelli. Estamos hablando de los años 50. Entonces, Cancellieri hizo las maletas, se montó en el coche y el coche salió pitando para Sevilla, que debió ser un viaje interesante, porque de Sarcelles, que es donde vivía este señor, no Sarcelles, no, Savigny, son unos cuantos kilómetros hasta Sevilla. O sea, el coche podía ser muy lujoso, muy cómodo, pero supongo que harían parar en algún sitio. Y en Sevilla, en una mansión en la que había un laboratorio alquímico, se encontró con un Fulcanelli rejuvenecido, a su llegada, de unos 50 años, que le preguntó: ¿no me reconoces? Sí, maestro, te reconozco, eres tú. Y al día siguiente, en una especie de visión alegórica que tuvo después de haber pasado la noche trabajando en el laboratorio, se cruzó con una princesa barroca, tipo cuadro de Velázquez, con una menina, que le volvió a preguntar: ¿no me reconoces? Era Fulcanelli, que se había transmutado en una señora. O sea, hasta este límite llega el nivel del cuento. Y no nos quedamos solo aquí, que hay gente que ha ido mucho más allá que a la hora de contar esta historia. Entonces, claro, como Cancellieri fraguó la idea de que Fulcanelli era un misterio insondable, que no había forma, surgió lo que llaman la biografía de lo imposible, el mito de la biografía de lo imposible. Hay aquí, a ver, un texto que resume muy bien esta idea. No sé si voy a ser capaz de encontrar con el cursor este fabuloso. A ver. Un momento, Voy bajando así porque como no me funciona el cursor. Que no se me olvide comentar un par de cosas del contenido del libro. Nada, no hay manera. Esto es de un prólogo de un libro que se titula Fulcanelli, una biografía imposible, escrito por un alquimista donostiarra que se llamaba Luis Miguel Martínez Otero. No es ese Luis Miguel, es otro Luis Miguel. Dice este prólogo: de Fulcanelli se ignora el nombre, la condición, el estado civil, el día y lugar de su natalicio, todo cuanto fundamenta los elementos biográficos de una persona. No subsisten sino el rastro de su seudónimo, que testimonia de una investidura superior, y sus dos obras memorables que llevan por título El misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Es, pues, vano el intento que ya nadie puede pretender. Allí donde esté por tierras de las Hespérides, en existencia corporal todavía, o bien con su cuerpo en putrefacción, él radicalmente transmutado, Fulcanelli no traicionará el secreto que Concelo guardó antes del acontecimiento. Esto está escrito en 1086. Fulcanelli es un ser mágico, que lo mismo está en un plano superior, lo mismo es inmortal y vive en Sevilla transformado en una princesa barroca, lo mismo es el conde de Saint Germain, como dice un autor por ahí. Entonces, aparte de los fulcanelistas, del mismo modo que hay ufólogos o hay expertos en cualquier tipo de esoterismo o misterio, están los grandes expertos en Fulcanelli, que son casi un mundillo en sí mismo. Si entráis en la Wikipedia, en la página francesa, y buscáis el artículo de Fulcanelli, os encontraréis con una lista de sospechosos de quién pudo ser Fulcanelli que es alucinante. Por supuesto están Cancellieri y Champagne, porque desde el principio todo el mundo sabía que esto tenía algo que ver. Un colectivo formado por Pierre Duyol, Champagne, Cancellieri y Schwaller de Lubitsch, Camille Flammarion, Klaus Sosten Grasset-Dorset, el doctor Alphonse Jobert, un físico que se llama Jules Viol, otro alquimista que se llama Paul de Couer, el escritor Rosny Ainet, Henri Boudet, el conde de Saint Germain, que es un señor inmortal del siglo XVIII, Pierre de Lesseps, uno de los hijos de Lesseps en el canal de Suez, Leon Full, Albert... Hay una lista, hay hasta un candidato español, ahora no recuerdo, un Borbón, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Es una tesis que ha defendido un libro que no he podido leer, entonces muy bien de qué va, pero bueno, también hay un candidato español, ¿por qué no? Me sorprende que nadie haya apuntado todavía a la hipótesis que total ya ha puesto
Esta. Por alguna razón no hemos llegado aquí todavía. Si queréis apuntaros y defender la teoría de que Fulcanelli era un marciano, adelante, porque siempre habrá alguien que os hará caso. El caso es que si leéis a José Rodríguez Guerrero, el historiador este del que os he hablado, él mismo se asombra de cómo es posible. ¿Cómo es posible que si tú vas al depósito legal, ves quién depositó el libro, a quién identificó el primer editor como los autores, el señor misterioso que apareció, que al final era el dibujante, Jean-Jules Champagne, el otro señor que era el prologuista y que llamaba maestro al mayor, todo el mundo veía esa relación entre los dos, maestro-discípulo, vivieron juntos en el mismo, la portera de su portal identificó a Fulcanelli, porque vivían juntos, hubo un momento en que en el sexto piso del número 59 de la calle Rochechouart de París, que es donde se celebró la Segunda Internacional, por cierto, donde se portaron uno más abajo, vivían en el sexto piso puerta con puerta, que por cierto, menudos vecinos, porque tenían un laboratorio de alquimia ahí, como para tener a la gente mezclando cosas raras que pueden explotar en cualquier momento. La portera reconoció que vivían juntos y que Cancellier trataba de maestro a Champagne, pero de repente, cuando llega el éxito, Champagne, pues ya no es un maestro, es un excelente pintor, luego simplemente un pintor, y luego alguien que, no era un poco turbio, demasiado absenta, malas amistades, le pillaron una vez haciendo algunas trampillas raras. También es cierto que tenía sus cosillas, como mucha gente que se dedica a estas cosas del misterio, pues intentó engañar alguna vez. Por ejemplo, una vez, antes de que llegara el misterio de las catedrales, falsificó un carnet de su abuelo para hacerse pasar delante de un médico que estaba estudiando medios o algún método para retrasar el envejecimiento o lograr la longevidad. Se intentó hacer pasar delante de ese señor por un alquimista que había rejuvenecido. No, mira, ves, este carnet pone que tengo 80 años, pero mira, tengo aquí 30 y estoy estupendamente. Y le pillaron y fue un desastre. También tuvo algún lío en los tribunales con algún otro esoterista. Y sí, tiene sus turbiedades. Pero ya es innegable que que Fulcanelli era este señor, el pintor este. Bien, otra cosa, el contenido del libro. ¿Qué pasa? Vamos muy... 7 minutos, 8. Sí, acabo con el contenido del libro. Podréis decir, sí, vale, todo esto está muy bien, pero bueno, una catedral gótica que está llena de símbolos no entra dentro de lo posible que haya simbología alquímica. No es una ocurrencia absurda como decir que haya mensajes de la Atlántida o representaciones de los alienígenas ancestrales, ya que en las catedrales a menudo aparecen representados los gremios medievales, te puedes encontrar con un panadero, un zapatero, pues ¿por qué no aparece un alquimista? ¿Tan disparatado es lo que defiende Fulcanelli? Pues sí, es bastante disparatado. No porque pueda haber en alguna iglesia alguna representación de un elemento alquímico, que, según los especialistas en iconografía en el siglo XIII no se conocen, aparecen bastante después. Lo que ocurre es que el planteamiento de Fulcanelli, y es que es toda la iglesia, desde la propia planta que según él simboliza el crisol del alquimista, hasta las gárgolas, posando por las agujas, los relieves, las vidrieras, que todo tiene un significado alquímico. Y a veces metía la pata mucho. Interpretó varias figuras que en realidad habían sido obras de los restauradores de Notre Dame. Y estos son carnés de investigador de Champagne, de la Biblioteca Nacional y del Museo Medieval de Cluny de los años 10. Este tío investigaba mucho arte medieval. O sea, cuando Cancellier te intenta decir, no, Champagne tampoco tiene mucha idea, estos son sus carnés de investigador de esos dos museos. Ese dibujito que veis ahí en medio, es un ex libris de Jules Champagne como espaginista. No sé si sabéis lo que es la espagiria. La espagiria es la aplicación de la alquimia a los elementos vegetales. Es básicamente homeopatía, por decirlo de alguna forma. Él tenía su propio negocio de esto. Se presentaba, era un alquimista práctico. Si visitáis Notre Dame de París, os encontraréis con esta figura en la entrada de la fachada principal, en medio, en el parte luz del portal del medio. Fulcanelli ve aquí a una alegoría de la alquimia. Y este es el ejemplo típico de cómo trabajaba él. Ve una señora con una escalera, un libro, un cetro, entonces esto representa, es la propia dama alquimia, tal. En realidad, es una reproducción de la filosofía, de la alegoría de la filosofía de Boecio, que era un filósofo del siglo
V, que fue muy influyente en la teología medieval, que representaba a la filosofía como una señora, como una escalera, que es la ascensión hacia la sabiduría, un centro y un libro. No es la alquimia. Sabemos lo que... No hace falta que venga alguien a descifrar el misterio de esta figura, porque ya sabemos lo que es. La propia Edad Media te explicaban de qué se trataba. Fulcanelli trabajaba así. Cogía alegorías que a nosotros nos resultan, o a ellos a principios del XX, extrañas y misteriosas, y les daba una interpretación desvinculada con la original. Que a veces se nos ha perdido, porque a veces sí que es verdad que hemos perdido el sentido de interpretar las alegorías y símbolos medievales. En la Edad Media, alegoría y símbolos son equivalentes, tampoco hay que separarlos. Y para acabar, bueno, lo que es importante de esto, aparte de la peripecia, que no deja de ser una historieta un poco menor, una anécdota, es que demuestra cómo trabaja el mundo del misterio. No importa la información real, no importa que alguien vaya a los archivos o contacte con la familia de Champagne y descubra que hay manuscritos de capítulos enteros de esto, que él dedicara los libros, que los firmara, que comparemos su letra cuando escribía como Fulcanelli como cuando escribía como su nombre real y veamos que es la misma, que todo el mundo supiera quién era, no importa, porque lo que importa es el misterio. Que alguien venga y diga, pero no cuadra, porque si Champagne murió en 1232, ¿cómo pudo hablar con Jacques Verrier en 1930 y tantos? Siempre hay un dato que generalmente la única fuente de ese dato que no encaja es el prologuista, Cancellier. Es la única fuente del misterio de la que se nutren todos, él, sus discípulos y los que le siguen. Nuestros queridos amigos del mundo del misterio. Y básicamente esto es. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Bueno, ahora tienen ustedes la palabra para preguntarle lo que quieran. A ver, Luis Miguel, la pregunta trampa esa que tenías preparada para cogerme, ¿cómo era? No, la verdad es que se me ha olvidado. Oye, ¿el nombre del misterio de las catedrales es por marketing? ¿Por qué es? ¿Estaba de moda en aquel momento? Es aquella curioso época, porque, eso? mira, hay una cosa aquí, gracias al cursor mágico este, voy a ver si consigo encontrar la cita que necesito. Por ahí, hacer activo. No, espera. Porque puede ser como esto de las portadas y las cosas que hay ahora de jóvenes mujeres que encuentran manuscritos. El caso es que ahora cuando se reivindica, necesito ir arriba, cuando ahora se reivindica este libro como una fuente de sabiduría y de revelación, de no, si lees esto vas a descubrir algo que nadie se había dado cuenta hasta ahora, El texto. una cita de Javier Sierra. A ver, Si te mueves Mira. con el tabulador. aquí, sí, ahí está. Javier Sierra, sobre la aportación, lo que para él significa este libro, es la clave está en que Fulcanelli nos enseña a leer el arte gótico en general y las fachadas de la Catedral de Notre Dame de París en particular, utilizando la rica simbología de la alquimia. De hecho, nos obliga a preguntarnos cuántos de ese saber hermético manejaron los maestros constructores del gótico y de dónde lo obtuvieron. Nos enseñó a leer las catedrales, no solo a admirarlas. No nos enseñó a leer las catedrales. En todo caso, nos sugirió una vía que es errónea, pero bueno, es interesante, pero errónea. Y además, que es lo del misterio, no está revelando algo que nadie no hubiese dicho antes. Hay antecedentes, de hecho él los cita, no es que él salga aquí, tú coges este libro y señores, se me ha ocurrido a mí esto. No, él cita a otros autores, tanto alquimistas contemporáneos como esoteristas y algunos historiadores anteriores, que desde el siglo XVII han ido sugiriendo que las catedrales medievales y sobre todo Notre Dame de París tienen claves ocultas en su decoración. De hecho, eso llega a la literatura. Si habéis leído Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, lo comenta. Hay un apartado en el que describe la catedral y comenta el portal principal. Si habéis leído La Base de Huysmans, hay un capítulo entero en que un astrólogo y Durtal, el protagonista de la novela, hablan del simbolismo oculto de la catedral de París. O sea, él lo que hizo fue recoger algo que ya más o menos estaba en el aire o en libros muy oscuros, prácticamente desde el siglo XVII, creo que es en el siglo XVII cuando aparece la primera mención a que hay un mensaje oculto en la decoración de Notre Dame, y le da forma en un manual de alquimia. Un manual de alquimia que encima, para más INRI, como es típico en la alquimia, está desordenado. Porque según los expertos, si lees esto así, no vas a conseguir la piedra filosofal. Tienes que ir saltando de un capítulo a otro siguiendo una clave oculta que hay un libro que te la explica. Hay un libro por ahí. A ver, ¿preguntas? Más que una pregunta es un comentario. Yo entiendo que, obviamente, muchos alquimistas y admiradores alquimistas llegaron a conclusiones equivocadas.
pero creo que más allá de la burla se puede reconocer contribuciones históricas Sí. que han tenido como procesos que han perdurado para la química moderna, Sí, sí, sí. como la filtración, Sí, sí, la sublimaciones, de metales. cooperaciones, el baño María que comentábamos antes, el ácido sulfúrico, varios tipos de ácidos, la pólvora, es el descubrimiento de los alquimistas chinos. Sí, sí, la alquimia tuvo, de hecho, si tú lees la breve introducción a la ciencia de Asimov, que no era alguien especialmente predispuesto a ser amigo de magia y esoterismo, él valora mucho la alquimia porque dice que lo que aporta es el valor de la experimentación. Es cierto que la alquimia se basa en la experimentación, es meterte en un laboratorio y empezar a trabajar con la materia. Claro, a partir de un concepto de cómo es la materia y cómo está compuesta, que la química moderna ha demostrado que no es real, pero sí ha tenido sus aportaciones. La alquimia de la que, digamos, podemos criticar con cierta sorna es esta alquimia esotérica que te está hablando que en realidad lo que está buscando el alquimista es la perfección interior, que te lo está vendiendo una especie de meditación mágica a partir de la manipulación de un material. Ahí ya sí que nos estamos moviendo en un terreno un poco crítico. Ambas disciplinas no es que de repente rompieran, llegó Lavoisier en el siglo XVIII y ya cada uno por su lado. Hubo momentos en que tanto alquimistas como... a veces eran las mismas personas. Ahora no recuerdo el nombre. Esta mañana me encontré con la referencia a un alquimista del siglo XVII que desarrolló un proceso en química que sigue utilizando hoy en los laboratorios. María, la del baño María, construyó dos modelos de alambique que todavía se siguen utilizando hoy. Sí, claro que ha habido aportaciones de la alquimia a la ciencia. Sí. ¿Más? Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, si les parece, damos por terminado el curso, nos volvemos a ver en septiembre. Creo que la primera charla irá sobre ciencia y arte, aunque ya la anunciaremos debidamente. Muchas gracias por haber venido incluso un día como hoy, cuando Bilbao arde. Y ahora si quieren nos tomamos algo por ahí. Muchas gracias y gracias a Julio.